¿Qué tal? Antes que nada, un saludo al amigo Alfredo Centellas, que está siempre atento a estas transmisiones, o al menos comentó en la última, así que un saludo, mi hermano. Te pido estés atento a estas preguntas del principio que hacemos. Y bueno, les pido a todos igual, ¿no? Atención a estas primeras preguntas que hacemos antes de leer toda lectura. Es muy importante la parte del principio y la parte del final. Bueno, nos toca desarrollar el feminismo socialista. Para desarrollar esto, hagámonos por favor la siguiente interrogante y vayámosla respondiendo poco a poco en el transcurso de la lectura. ¿Cómo nos enseñaron en nuestra familia y en la escuela a ser hombres y mujeres? ¿Qué roles, actitudes, comportamientos nos enseñaron que eran masculinos y cuáles femeninos? ¿Cómo me siento con estas ideas? Esas son las tres preguntas a las cuales tienen que responder mientras vamos leyendo este texto. Ahora, ¿qué es el feminismo? El feminismo es un movimiento social y una tradición teórica orientada a la lucha contra la opresión de las mujeres, que contiene la crítica más radical a toda una tradición de pensamiento y a las relaciones de poder y dominación sexual establecidas. El feminismo plantea la lucha contra la supremacía masculina y contra toda supremacía en las relaciones sociales de clase, étnica y de género, planteando la construcción de una sociedad equitativa. Sin embargo, no es una propuesta unánime. De hecho, en su seno se distinguen varias corrientes, por lo que deberíamos hablar más bien de feminismos. Uno de ellos es el feminismo socialista. El feminismo socialista surge por los años 70 del siglo XX en el seno de las filas socialistas. Es una respuesta de las mujeres de izquierda frente a la ideología patriarcal que defiende la supremacía masculina en las relaciones entre los sexos y que se registraba también dentro de los sindicatos y partidos de izquierda, socialistas, comunistas, etc. En efecto, a pesar de que Marx y Engels desarrollaron su teoría en la época en la que las sufragistas burguesas luchaban por el derecho al voto, y de que el propio Engels situó el origen de la opresión de las mujeres en el surgimiento de la propiedad privada, no lograron identificar la relevancia de la contradicción entre sexos. La potencia del análisis de las clases es tan fuerte que eclipsó el desarrollo teórico de las relaciones entre sexos, y la cuestión feminista se calzó dentro de la clase para que el esquema fuese perfecto. Para ellos, la opresión de las mujeres se debía a su condición de trabajadoras y no a su condición de mujeres. La contradicción intersexos sería una contradicción secundaria respecto a la contradicción fundamental interclases. Así, el desarrollo industrial igualaría a las mujeres con los hombres, y la revolución socialista liberaría a hombres y mujeres de la explotación capitalista y con ello de toda opresión. Pero no fue así. Ni la práctica revolucionaria ni el triunfo de las revoluciones socialistas generaron automáticamente la equidad entre hombres y mujeres. Por el contrario, dentro del movimiento sindical europeo, por ejemplo, se registraron pactos interclasistas, patrones obreros hombres en contra de las trabajadoras que favorecían el acceso al trabajo y un mejor salario de los hombres en perjuicio de las mujeres. El feminismo socialista nace justamente de la crítica de ciertas intelectuales mujeres a la teoría marxista y a la práctica sexista del movimiento socialista. Así, Hartmann afirmó en 1979 que las categorías marxistas son ciegas al sexo. La teoría feminista constituye un gran aporte a la teoría crítica, pues descubre la diferencia entre sexo y género y permite comprender la desigualdad de las mujeres como un proceso sociohistórico y cultural construido por los propios seres humanos y por tanto modificable. Ellas se dan cuenta de que los seres humanos otorgamos un sentido específico a los fenómenos naturales. Así, a lo largo de la historia se ha producido una humanización de la naturaleza o una domesticación de la naturaleza. La naturaleza entonces exhibe la marca de la interacción humana, lo mismo que ocurre con la especie biológica humana. El hombre y la mujer son identidades socialmente construidas. Pero también se produce el fenómeno inverso, la naturalización del fenómeno de los fenómenos socioculturales, como por ejemplo la asignación del espacio doméstico como natural a las mujeres y el espacio público como propio de los hombres, o la elaboración del concepto de naturaleza femenina, que designa
ciertas características propias al sexo femenino. Sobre la base de esta naturalización se ha construido la discriminación de las mujeres y la noción de superioridad de los hombres sobre las mujeres propio del sistema patriarcal. Para los feministas socialistas, el patriarcado no es solo una ideología, se sustenta en una base material que ha tenido la capacidad de adaptarse a distintos sistemas económicos, constituye en realidad un sistema de explotación de las mujeres por los hombres que se manifiesta en la apropiación de los trabajos y servicios producidos por ellas, trabajo doméstico, crianza de los hijos, etc. El propio Engels afirmó con acierto que en la familia el hombre ejercía el rol de burgués y la mujer el de proletario. Pero además es un sistema de opresión de las mujeres. Los hombres ejercen poder sobre ellas a través de la violencia física, psicológica y sexual, basados en las prerrogativas del sistema patriarcal que les otorga el control sobre el sujeto, sobre el cuerpo y la mente de las mujeres a las que consideran de su propiedad. Se ha señalado también el desigual intercambio de amor que puede registrarse en una pareja. Los hombres se apropian de mayor cantidad de amor, cuidados, afectos y placer erótico, del que devuelven. Ese desigual intercambio alimenta su mayor autoestima y autoridad reconocida socialmente. Así la feminista socialista brasilera Henriette Safiotti define al patriarcado como un sistema de dominación modelado por la ideología machista y un sistema de explotación que más allá del hogar se sustenta en la mantenimiento de salarios y trabajos de las mujeres que aumentan la plusvalía y la ganancia del capitalista a costa de la vida, salud de las mujeres y sus familias. Es decir, las mujeres viven la explotación y la opresión simultáneamente. Y lo particular es que esta realidad es transclase, es decir, la experimentan y viven cotidianamente mujeres de todas las clases sociales. Si bien en distintas condiciones, los sectores más oprimidos y explotados en nuestras sociedades serán las niñas y mujeres campesinas o semiproletarias, indígenas y o negras. Según Safiotti, el surgimiento del capitalismo posibilitó la fusión de los tres sistemas de dominación-explotación, de clase, de raza, étnico y de género. Esto es el capitalismo, el racismo y el patriarcado, tres sistemas que, según la misma autora, conviven en una simbiosis contradictoria, siendo imposible transformar uno de ellos dejando intactos los demás, lo que plantea la necesidad de articular una política y una lucha de clase étnica y de género simultáneamente. ¿Qué hacer entonces frente a la contradicción de género? ¿Mantener la idea de que es una contradicción secundaria o integrarla a una importancia a la plataforma socialista? Parecería ser hora de desarrollar en la teoría y la práctica un socialismo que integre la agenda feminista, una agenda radical que compone un mundo sin explotación ni opresión de ningún tipo y por lo mismo fortalece la propuesta teórica y práctica de la izquierda socialista. Ahora con lo leído, recuerden contestarse a las siguientes preguntas. Compartamos cómo nos enseñaron en nuestra familia y en la escuela a ser hombres y a ser mujeres. ¿Qué roles, actitudes, comportamientos nos enseñaron que eran masculinos y cuáles femeninos? ¿Cómo me siento con estas ideas? Y bueno, habiendo leído esta pequeña lectura, hay que responderse esas preguntas como un ejercicio también de retroalimentación y vamos a tener como un texto adicional el poder del macho. Y a ver qué dice. El poder del macho está presente en todas las culturas, clases sociales y etnias. Radica en la supremacía masculina en todos los órdenes de la vida social, es decir, las relaciones hombre-mujer están permeadas por el poder. El poder del macho radica en la concentración de la sexualidad en el falo, endiosamiento del pene, lo cual restringe el propio placer del hombre. En efecto, el poder es el opuesto del placer, pues no implica una relación de reciprocidad. El hombre es el sujeto del deseo, la mujer el objeto. Al no generarse una relación de reciprocidad, el sustrato del placer, el hombre restringe su propio placer. El poder del macho implica la castración del hombre a medida que la sociedad le asigna ciertos roles sociales, como el de proveedor, ciertas conductas y comportamientos como inhibir sus sentimientos, que construyen su supremacía como sexo, al mismo tiempo le castra o mutila
su potencialidad como ser humano, su capacidad de expresar su lado femenino, por ejemplo. Así, la mutilación de las mujeres implica también la mutilación de los hombres. La construcción de la supremacía masculina precisa la construcción de la subordinación o inferioridad femenina, en cuyo proceso juegan un papel central los prejuicios o estereotipos de género. La educación de las mujeres en Brasil, dice Heilit Safiotti, deja muy poco espacio para el gozo de placer de parte de ellas. La mujer está obligada a asumir su papel de víctima, a encarnar la figura de sufridora o sentirse culpable si disfruta de placer. Tanto hombres como mujeres están castrados de su dimensión placentera de la vida, pero la castración del placer es un instrumento de fundamental importancia en la domesticación de la mano de obra. Estos hombres y mujeres a su vez no pueden educar a personas que disfrutan de la vida, reproduciendo en el seno de las familias la lógica de dominación, el poder del macho. Así, el poder del macho representa una victoria de la clase patronal sobre los trabajadores, hombres y mujeres. La supremacía masculina causa daño a ambos sexos. Asimismo, la presencia del machismo entre las fuerzas democráticas compromete los resultados de la lucha por la democracia al favorecer solo a la mitad de la población. Esto nos dice Safiotti precisamente. Y bueno, al principio de la lectura, ustedes recuerdan, si están siguiendo este video, que se hablaba de los feminismos. Y acá una lectura complementaria en torno a eso. No se puede hablar de feminismo en singular. Personas con diferentes filiaciones político-ideológicas son partidarias de distintos feminismos. Grosso modo se pueden distinguir los siguientes enfoques de la cuestión femenina. 1. Feminismo conservador, postura que en razón de focalizar al sexismo como desigualdad natural se asume como no feminista, ya que naturaliza los procesos sociales. Así, para la corriente de pensamiento, esta corriente de pensamiento, que es el pensamiento conservador, las mujeres son naturalmente inferiores a los hombres. Feminismo liberal, que tiene como postulados fundamentales a la libertad, igualdad y fraternidad, todos situados en el plano exclusivamente formal. Para los liberales, la inferioridad social de la mujer deriva de la desigualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, especialmente en los campos de educación y el trabajo. Basta con cualificar la mano de obra femenina y ofrecerle oportunidades de trabajo para eliminar la inferioridad social de la mujer. El presupuesto básico de esta línea de pensamiento consiste en considerar al capitalismo como un régimen sociopolítico-económico liberador de la mujer. El feminismo marxista dogmático se caracteriza por un profundo reduccionismo, es decir, reside en intentar reducir todos los fenómenos a la lucha de clases, evidentemente. El feminismo radical, así denominado no por su radicalismo político, sino por su intransigencia en cuanto a no aceptar las propias diferencias sexuales biológicamente definidas. Los adeptos de esta corriente desean alcanzar total autonomía en relación al hombre, incluso en el terreno sexual. Esta postura no es feminista, sino profundamente sexista. El feminismo socialista, corriente de pensamiento mucho más compleja que las anteriores, que trata de lidiar simultáneamente con todas las contradicciones básicas de sociedades regidas por el patriarcado, racismo, capitalismo. Las adeptas de esta corriente jamás aíslan la cuestión del patriarcado del problema de las clases sociales. Y el feminismo de la diferencia, o posmoderno, que es el último feminismo que vamos a ver, se propone no solo mejorar la situación de las mujeres, sino cambiar su vida. Enfatiza en la diferencia sexual y en las diferencias entre las mujeres, niega la existencia de un sujeto universal mujer y en las relaciones de poder entre hombres y mujeres. Y bueno, ahí podemos ver también un poco de lo que son los distintos feminismos, así que nos extendimos un poco en este módulo, pero creo que vale la pena. Y para sus conclusiones, comentarios o preguntas sobre esta lectura, pues el foro está abierto. Y no olviden responder a las preguntas del principio, ¿no? ¿Qué diferencias encontramos antes de leer esta lectura y qué diferencias posteriormente? Así que un saludo a todos, nos vemos pronto.